Hola a todos, mucho gusto. Soy Rosy Chavarría de Meléndez, su profesora del curso de Administración de Operaciones UNOS. Es un gusto saludarlos. Hoy en Sábado de Gloria estamos pensando en ustedes porque queremos cumplir con la misión que nos han encomendado de darles clases virtuales. Este es el video tutorial sobre el tema curvas de aprendizaje. Esperamos que estén cumpliendo no con el eslogan, sino con esa realidad de quédese en casa. Por nuestro bienestar tenemos que hacerlo y adaptarnos. Voy a darles el acompañamiento necesario de este tema porque este tema es para evaluarlos en el examen final. Bien, ¿qué es curva de aprendizaje? Pues como su nombre lo dice, es una curva que se diagrama de una manera, se hace una gráfica y en el eje de las X se colocan las unidades producidas y en el eje del Y se coloca el tiempo. Si ustedes miran, el punto inicial de las primeras unidades es lo más alto en materia de consumo de tiempo. Conforme más unidades se van haciendo, el tiempo va bajando hasta que llega un momento a convertirse en el tiempo promedio que un experto puede llevar a cabo esas unidades, para hacer esas unidades. Vamos a ver que la curva de aprendizaje o el aprendizaje va a ser, el coeficiente va a ir bajando y va a llegar a ser un tiempo estándar en la medida que lo vayamos haciendo. Y puede darse de dos maneras, aprendizaje individual y aprendizaje organizacional. El aprendizaje individual, como su nombre lo indica, es el aprendizaje que cada persona tenemos en un momento dado. Hacemos algo que nunca hemos hecho y al hacerlo la primera vez nos va a costar, la segunda vez lo vamos a sentir más fácil hasta que llegamos a convertirnos en expertos. Igual les pasa a las empresas. Las empresas se convierten en expertas si tienen a las personas expertas. Sin embargo, cada empleado que entra y es nuevo tiene que tener un buen acompañamiento en su entrenamiento para que pueda llegar a ser experto y no le afecte en su desempeño a la empresa. Y eso hace que la empresa tenga mucha aceptación en el mercado. Hay algunos factores que definen la inclinación de esta curva. Estos factores son especialmente el conocimiento del tema en cuanto a habilidad, o sea, experiencia que nosotros tengamos o las empresas tengan en llevar a cabo ese trabajo. En el método de enseñanza, o sea, la forma como les han enseñado ese trabajo, el método de aprendizaje. Espero ser yo una buena maestra, que mi didáctica y mi método de aprendizaje sea bueno para que ustedes esta vez, pues la primera vez les va a costar, pero si hacen los ejercicios, el día del examen lo van a sentir muy fácil. El contexto, el lugar de enseñanza y la personalidad del maestro. El lugar de enseñanza, con este video pretendemos que ustedes aprendan en el lugar y el momento que ustedes puedan. El lugar, la comodidad de su casa. ¿Qué mejor que una comodidad de su casa? La hora ustedes la elijan cuando estén más tranquilos, cuando tengan tiempos. Hay un ejemplo para poder ver la parte práctica. Voy a hacerlo un poco rápido. Si ustedes me miran que estoy un poco corriendo, para enseñarles es porque tengo que tener un tiempo mínimo para que no sea muy largo el video. Este es un ejemplo de construcción de apartamentos, casas. Miren qué lindas las casas. Una constructora quiere hacer una casa con este diseño en la zona 2 y va a ser un promedio de 30 casitas. Estas casas las van a construir, aquí están los datos, más o menos 30 personas las van a construir. No más o menos, 30 personas divididos en 3 equipos. Cada equipo va a ser 10 casas. Que tiene según estudios, la primera casa de cada equipo la tienen que hacer en 240 horas. 10 personas trabajando 240 horas, ¿se imaginan? Serían 2.400 horas de trabajo la primera casa, porque son 10 personas, 240 horas en promedio, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se van a tardar para poder hacerle alguna propuesta a los clientes en tanto tiempo le entregamos su casa. Entonces, por cada casa, 240 horas. La primera. Ellos quieren aplicar el indicador de la curva de aprendizaje, el del coeficiente de aprendizaje para ver si estas 240 horas bajan conforme el tiempo, conforme vayan agarrando experiencia y la primera les va a costar porque ellos no han hecho ese diseño y entonces se tienen que adaptar. La segunda ya van a saber algunos detalles que en la primera practicaron y entonces van a ir bajando.
Para eso, pues nos piden aquí, nos dicen que hay, de acuerdo a la experiencia, hay un porcentaje de eficiencia del 90% para la segunda casa o segundo apartamento, como ellos le llaman. Conformaron unos 10 equipos, 10 trabajadores por cada equipo, son 3 equipos y van a ser 30 apartamentos, 10 por cada equipo. La incógnita del gerente del proyecto es que si ellos pueden terminar ese proyecto trabajando 9 en cada equipo a partir del tercer apartamento. El primero y el segundo harían 240 horas, a ver si bajan esas 240 horas trabajando solo 9 trabajadores. Las horas nos tienen que decir si se puede o no se puede. Eso significa 27 trabajadores de 9 cada uno. Vamos a hacer el cálculo por medio de este indicador. Bien, miremos, vamos a usar 3 métodos. El primer método es el método aritmético, uno de los métodos más antiguos, no se usa. El método logarítmico, que es el método que les vamos a enseñar nosotros a ustedes para efectos de examen, y el método del coeficiente de la tabla, que son métodos específicos para cálculos especiales, y como no todos los datos están en la tabla, pues usamos el logarítmico. Miremos el aritmético. El aritmético es el más antiguo, es primero que surgió y solo se hacía para las unidades en producciones de valores duplicados. Por ejemplo, si teníamos el 2, el duplicado de 2 es 4, el duplicado de 4 es 8, el de 8 16 y así sucesivamente. En este caso, nosotros vamos a trabajar con 10 unidades nada más, o sea, 10 apartamentos. Vamos a sacar el estimado por cada equipo y de acuerdo a eso ya sería que se replique con los otros 2 equipos, porque son 3 equipos de 10 personas cada uno. La fórmula de este método es tiempo de la unidad duplicada es igual a L, que significa coeficiente de aprendizaje, por TN, que es tiempo de la unidad duplicada anterior. Vamos a ver el ejemplo. Con esta son 10 apartamentos. Solo podemos sacar, aquí tenemos el coeficiente es de 90%, el tiempo de la primera unidad es 240. Para sacar las unidades duplicadas de 10 solo está el 2, el 4 y el 8. Entonces, en el segundo apartamento aplicamos la fórmula tiempo de la unidad, tasa de aprendizaje 90% y tiempo de la unidad duplicada anterior, que es la 1, 240. 240 por punto 90, 216 horas sería para el segundo apartamento. Para el tercero no se puede, cuarto sí se puede porque es un valor duplicado. Y entonces sería tiempo la unidad duplicada anterior, que es el de la 2, 216, aquí tenemos, por el 90%. La L es la misma para todos en este método, ¿sí? La tasa de aprendizaje es la misma que se usa para todos. Y aquí tenemos 194.06, es el tiempo para la cuarta. Y para el octavo apartamento sería tiempo la unidad duplicada anterior, que sería el del cuarto, por el 90%. Y nos da 174.76 horas. Bien, este método solo es para que lo vean, por si encuentran algo allí, en algunas de sus copias, en algunos libros, o encuentran la temática. Eso fue lo que existió en el pasado, no se usa. Ahora vamos a usar el más utilizado, el que se van a evaluar, método logarítmico. El método logarítmico es el que permite establecer el tiempo en cualquier número de unidad o para cualquier lote de unidades. No hay una unidad ni una restricción. El 10.000, el millón, la unidad número 25.000, la unidad número 1, la 15, la 30, la 100, la 500, la que queramos. La fórmula es tiempo de esa unidad es igual a T1, que significa tiempo de la primera unidad, la N significa el número de la unidad que queremos averiguar y se eleva al logaritmo de la tasa de aprendizaje dividido logaritmo de 2. El logaritmo 2 es una constante. El logaritmo de la tasa que nos den. La n, la que queremos averiguar, y el tiempo de la primera unidad aplica para todas las unidades que queramos averiguar. Miremoslo al ejemplo de clase. Aplicado al ejemplo de clase sería tiempo, aquí tenemos la fórmula. Vamos a hacer el de la segunda. Sacamos los datos. Los datos son tiempo que queremos establecer, es el de la segundo apartamento. El T1 sería 240 horas. El logaritmo de 90 es este, .0457574.9.
el logaritmo de 2 es 0.301029,995 y al dividir el logaritmo de 90 entre el logaritmo de 2 me da esta potencia, menos 0.1520031. Esta potencia es la que voy a utilizar con todas las unidades del equipo, de la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Teniendo este dato, yo despejo la fórmula, la que sea. Voy a aplicarlo para el apartamento número 3. Tengo acá 240 es mi tiempo de la T1, o sea, el primer apartamento, 240 horas. El que yo quiero es el tercer apartamento y lo elevo a esa potencia, me da este dato y lo multiplico por los 240 que es el primer apartamento, el dato del primer apartamento, y entonces la unidad 3 me daría 194.40. Lo quiero aplicar para el apartamento 6, ¿sí? 240 por 6 elevado a esa potencia. El 6 elevado a esa potencia me da este dato, y lo multiplico por el T1 que es 240 y me da 182.78. Igual lo puedo hacer con el apartamento 10. El 10 elevado a esa potencia me da este dato por 240 me da 169.13. Y así sucesivamente, ya tengo los 10. Tendría que sacar de los 10 con este método utilizando la fórmula, pero también lo puedo hacer por medio de Excel, en una tabla de Excel. Para efectos de examen creo que vamos a utilizar las fórmulas. No vamos a usar Excel por lo mismo, por el famoso copy-paste. Ustedes tienen la culpa. Bueno, no, son bromas. Va a ser por la metodología, seguir la metodología de enseñanza utilizando la fórmula. Pero le voy a enseñar con Excel. Si tuvimos una máquina es más sencillo en Excel y es lo mismo, solo que se trabaja de esta manera. La primera columna, colocamos el T1, el tiempo de el primer apartamento, 240, que es el que vamos a aplicar en los 10 apartamentos. Aquí está el número de apartamento del 1 al 10. En la segunda columna, en la tercera columna colocamos el logaritmo de 90 dividido entre 2, que es el mismo para todos, ese dato. Luego decimos la cuarta columna es el resultado del número de la unidad elevado a esa potencia. Y aquí tenemos este que está morado. La cuarta columna es el coeficiente para cada unidad. Un coeficiente, el primero es el 100%, el segundo 90%, el tercero 84%, 84,62 y así sucesivamente. Entonces es el coeficiente de aprendizaje ya partiendo del 90, la tasa de 90% que aplicamos acá. Entonces con este dato, ¿sí? El coeficiente de aprendizaje establecido en la cuarta columna, vamos a sacar el resultado de tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos el número de la unidad por ese coeficiente. 1 por esto, 1 por 90, perdón. 1 por 90, coeficiente por el T1, ¿verdad? 240 por 1, 240. 240 por punto 90, 216. 240 por punto 8462, 20309. 240, el T1 por el coeficiente, así como allá en la fórmula. Después de haber sacado esta potencia, la potencia nos sirvió para sacar el coeficiente y ya teniendo el coeficiente lo multiplicamos por el T1 y nos da el dato de tiempo para cada unidad. Luego sacamos una sexta columna. La sexta columna corresponde al tiempo acumulado. ¿Cómo sacamos el tiempo acumulado? Igual que la ruta de aprendizaje. 240 es el primer apartamento, 240 más 216 del segundo, 456. 456 más 20309 del tercero, 65909. 65909 más 19440, 853 y así sucesivamente. Este dato que nos da en el apartamento 10 es el total de tiempo que cada equipo haría para hacer los 10 apartamentos utilizando coeficientes de aprendizaje, o sea, convirtiéndose en expertos. No es lo mismo decir 240 por 10, 2400, a decir 240 el primero y el último en 169.13, lo que significaría bajar su tiempo de trabajo en cada apartamento
Y no es lo mismo decir 2.400 a 1.918. Se reducen más o menos 400 y algo de horas de trabajo. Imagínese usted cuánto de dinero significa en costo de mano de obra esa reducción de tiempo. Por eso es importante hacer este indicador y utilizar curvas de aprendizaje. Las empresas lo usan, nosotros tendríamos que usarlo y aplicarlo por sobre todo como administrador de empresas que somos. Miremos el otro método. Perdón, vamos a sacar el resultado de los datos es hacer la curva. ¿Cómo se ve la curva utilizando el coeficiente de aprendizaje aplicado al caso de los departamentos? Sencillo. Vamos a utilizar el número de apartamento, que es la columna 2, y la columna 5, que es el tiempo de cada apartamento. Lo colocamos, le damos graficar o lo hacemos manualmente. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Lo graficamos y así nos va a aparecer la curva. Si estamos en Excel, utilizamos el gráfico de dispersión y nos tira, aquí le colocamos marcadores para que nos ponga el dato de marcadores y con sus respectivos datos en cada marcador. También tendríamos que hacer una curva de aprendizaje de tiempo acumulado, si la quisiéramos ver. Pues es cuestión de gusto, si la quieren hacer. La curva que interesa es la anterior. Esta es la curva que nos interesa. Pero podríamos hacer la curva de tiempo acumulado. ¿Cómo se hace? Se le coloca el tiempo, el respectivo tiempo acumulado y el número de apartamento. En el primero van 240, y haga el primero y segundo 456, el primero, segundo y tercero 659 y así hasta que llegamos a 1918, 69. Y así tenemos nuestra gráfica de tiempo acumulado. Bien, miremos el tercer método, el último método del coeficiente en la tabla. Este es sencillo, muy sencillo. Este simplemente consultamos en una tabla el coeficiente, pero el problema es que la tabla no tiene todas las unidades que necesitamos, solo las que tenga. Tiempo de la unidad que nosotros necesitamos es igual al T1, tiempo de la primera unidad igual que en el anterior, y el coeficiente en la tabla. Allí ya va a haber un coeficiente. Todas las tablas tienen un coeficiente de acuerdo a una tabla, a un porcentaje, a una tasa de aprendizaje. Sí, T1, el número de la unidad de determinar. El T1 es el número de horas o costo de la primera unidad, porque también se puede aplicar para costo. Y el C es el coeficiente en la tabla. Aquí tenemos la tabla. La tenemos de la 1 a la 16. La tenemos, el libro la tiene. Su libro la tiene allí en el capítulo 6 al final. Y están los porcentajes del 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Y en este caso ustedes quieren, por ejemplo, el del apartamento 10. Aquí está el número 10. A una tasa del 90%, nos vamos en el número 10, la unidad 10, a un 90%, nos da 71,61. Ese es el coeficiente que nos da. Ese es el mismo dato que nos tuvo que haber dado con el método logarítmico. Definitivamente es el mismo dato que nos tuvo que haber dado. Solo que aquí ya está. Lamentablemente la tabla no tiene todos los datos. Vamos a ver el ejemplo aplicado a la tabla. Casualmente tenemos el apartamento 10, ¿ya? Que vamos a averiguar. T1 es 240 horas, la tasa es de 90% y el T10, 70,47. Este es el dato, 70,47, el que vimos. Miren, aquí lo tenemos. Entonces, el 70,47, aplicamos la fórmula T1, que es 240 por 70,47, y nos da 169 datos. Ese mismo dato nos lo dio con el método logarítmico. Si ustedes van a revisar, es el mismo dato que tenemos. Bien, les cuento que hay, con este indicador también sirve para sacar costo de mano de obra. No solo tiempo, costo de mano de obra. Si podemos reducir tiempo, reducimos costo de mano de obra. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Allá en el caso nos estaba preguntando el gerente del proyecto que si podía bajar al tercer apartamento a 9 trabajadores. O sea, en vez de ser 30, quedarían 27, porque 9 por 3, 27. Entonces, esa es la expectativa que él tiene. Nosotros se la tenemos que comprobar. Bueno, ¿qué datos o qué pasos vamos a llevar a cabo? Sacar el porcentaje de aprendizaje. Aquí no nos dieron porcentaje. Cuando no nos dan la tasa de aprendizaje,
Tenemos que dividir el segundo dato contra el primero. En este caso, el primero y el segundo hacen 10, pero tenemos el tercero. En este caso es 9 dividido 10 es igual a 90%. El 90% significa 9 de 10. Esa es la tasa de aprendizaje. Para costos, del primero al tercero, porque el segundo se hace con 10 y el primero y el segundo se hace con 10, entonces hasta el tercero es donde se tiene la tasa de aprendizaje, dividir 9 dentro de 10. Buscar en la tabla para la tercera unidad con la tasa de aprendizaje del 90%. ¿Cuánto es el 90%? ¿Sí? Para el número 3, con una tasa del 90%, la unidad, ¿sí? Vamos a ir a la tabla. Unidad 3, a 90% de coeficiente, 84,62. Vamos a ver si es cierto. Aquí lo tenemos, 84,62. Y aquí lo sacamos. Aplicar la fórmula del coeficiente en la tabla. Sería el T3 que queremos averiguar igual a T1 por el coeficiente. Lo despejamos y tenemos el T1 son 10 trabajadores. Estamos hablando de cantidad de mano de obra. Cantidad de mano de obra. Por punto 84,62 son 8.46 trabajadores, o sea, aproximado a 9. Si pasa de 8, tienen que ser 9 trabajadores. Por lo tanto, de acuerdo a este dato, le decimos que también se podría sacar del total. 30 por punto 84,62 da 25,69. 39, perdón. Y él decía que con 27, que equivaldrían a 9. Entonces, esta es la respuesta. Sí se puede trabajar a partir del tercer apartamento por equipo con 9 trabajadores en lugar de 10 trabajadores para hacer los apartamentos. Ahora vamos a trabajar costo de mano de obra. El anterior era cantidad de mano de obra. Ahora vamos a trabajar costo de mano de obra aplicando el coeficiente de aprendizaje. Cada apartamento tiene un valor de 175,000. Es tentativo, ustedes saben que no es cierto. Ese no es el valor del mercado hoy en día. Tiene que ser una casa muy, muy sencilla para que valga eso. Pero este apartamento tal vez dólares. Distribuidos así. El 175,000 es el costo de materiales. Total, el costo de materiales y gastos de esos 75,000 son 120,000. Y el costo de mano de obra es de 55,000. O sea, llevan muchos materiales y solo 55,000 de mano de obra. Imagínense usted, nosotros no podemos cambiar los costos de materiales. Esos se van a ir, pase lo que pase. A eso no aplica el coeficiente de aprendizaje. El coeficiente de aprendizaje solo aplica para efectos de reducir tiempo de trabajo y por lo tanto costo de mano de obra o cantidad de mano de obra. Entonces, en este caso, a estos 55,000 le vamos a aplicar el coeficiente de aprendizaje. Ellos dicen que en materia de costo de mano de obra se está dispuesto a contratar sobre la base de una curva de aprendizaje el 85, ya no 90, es el costo. El costo está en el 85%. ¿Y qué vale la incógnita? ¿Cuál será el costo de cada lote de los 9 apartamentos restantes que construirán cada grupo de trabajadores? El primero ya lo tenemos, vale 175,000. El segundo tendría que valer 175,000. El tercero ya no vale 175,000. Pero aquí está partiendo de los 9 trabajadores. Dice los 9 apartamentos restantes. Está partiendo que solo el primero va a valer 175,000. Ya el segundo no, porque le tenemos que aplicar la tasa del 85%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También pregunta cuál es el total de costos de los 10 apartamentos de cada grupo de trabajo. O sea, de los 9 más el primero, quiere decir esto. Y la tercera incógnita es, ¿cuánto es la reducción aplicando el coeficiente de aprendizaje? Bueno, hagámoslo. Todavía una cuarta pregunta. ¿Cuál es el costo total de los 30 apartamentos? O sea, de los 3 equipos. Hagámoslo. Primera columna, son 10 apartamentos. Segunda columna, ¿cuál es el? Solo podemos trabajar tasa de aprendizaje solo al costo de mano de obra. Y el costo de materiales no lo tocamos. De los 175,000,
Solo los 55,000 que corresponden a la mano de obra vamos a trabajar. Entonces, cada apartamento tiene 55,000 de mano de obra. Si no aplica coeficiente de aprendizaje, se los ponemos. En la tercera, ¿cuál es el coeficiente de aprendizaje para cada número de apartamento? Bueno, nos vamos a la tabla. Y en la tabla le encontramos aplicado a una tasa de 85%, le colocamos del 1 al 10 los datos que tiene ahí. Mire usted en la tabla cómo lo sacamos. Del 1 al 10, ¿sí? A una tasa del 85, los datos que están aquí. 1, 85, 77, 29, 72, 25, 68, 57, hasta llegar a 10, ¿verdad? El número 10 es 58, 28. Solo para que usted mire que tenemos los mismos datos, se los voy a mostrar. Aquí lo tenemos, 58, 28. Y estos son los mismos datos que están ahí en la tabla. De allá los obtuvimos. Teniéndole ya los datos del coeficiente de aprendizaje a cada apartamento con una tasa del 85%, entonces saco la cuarta. ¿Sí? Costo de mano de obra aplicando el coeficiente. 1 por 1, o sea, la columna 1 por la 3. 1 por 1, perdón, 1 por 55, 55. 55, la columna 2 y 3. 55 por 0.85, 46. Bajó el costo. Mire, 46.750. 55 por 0.7729, 42.509. Y así sucesivamente bajó el costo de cada apartamento. Mire, de 55,000 que valía el primero a 32.054, que es el costo de mano de obra del último. 55,000 se pagaba de mano de obra en el primero y el último se va a pagar a 32.054. En eso va a estar el costo de mano de obra del último apartamento de cada equipo. Ahora, la columna 5. El costo de materiales porque nos piden costo total. Y luego sumamos costo de mano de obra aplicando tasa de aprendizaje o coeficiente de aprendizaje, perdón, más costo de materiales. Y nos da este valor por cada apartamento. El primero sale en 175,000, 55 más 120. El segundo, 46.750, 166,000. El tercero, 42.509 más 120,000, 162,000. Y así sucesivamente. Mire usted, de 175,000 que valía el primero a 152.054 que vale el último. Vamos a responder las preguntas. ¿Cuánto valdrían los...? Mire, aquí tengo. Solo costo de mano de obra de los 10. ¿Verdad? Tendría que responder una por una. Pero bueno, costo por lote aplicando la tasa de aprendizaje. ¿Sí? Los 10 de cada equipo. ¿Sí? Costo total. Este es el costo de mano de obra de los 10 apartamentos. Este es el costo de aplicando la tasa de aprendizaje, pero el costo total por cada apartamento. Sin tasa, perdón. Con tasa es 1.591.385. Sin tasas, 1.750.000. ¿Cuánto nos ahorramos? 158.614. Solo de costo de mano de obra. Costo de los 30, o sea, los 3 equipos, ¿cuánto sería en total? Con tasa, 4.774.000. ¿Cuánto sería sin aplicar tasas? 5 millones. ¿Cuánto nos ahorramos por los 30 apartamentos? O sea, el trabajo de los 3 equipos. En mano de obra nos ahorraríamos, aplicando tasa de aprendizaje, un total de 475.843.50. ¿Se da cuenta usted cómo es de importante utilizar coeficiente de aprendizaje? Porque si no estaríamos desperdiciando este dinero y la experiencia y la habilidad de los que hacen las casas, máximo hoy que hacen tanta casa en tanto condominio. Por eso es importante no estar cambiando personal, porque la experiencia del personal es valorada y de esta manera es como se puede reducir los costos. Una forma sin quitarle salario a las personas, pero sí aplicando coeficiente de aprendizaje. Bien, con esto estaríamos nosotros haciendo la curva.
La curva en cuanto a costos, mire en costos cómo quedaría. El primer apartamento es el costo de mano de obra y el acumulado, aquí no lo hicimos, solo es para efectos de aplanar. Esta es la unidad número 5. El tema curva de aprendizaje, recuérdese, es el contenido para examen final. Esté pendiente, repase, haga su laboratorio que tiene pendiente y si le puedo ayudar en algo, si le quedó alguna duda, estamos a la orden. Gracias por su atención y nos seguimos leyendo siempre en lo que es de manera virtual. Estamos para servirle, contamos siempre con su audiencia. Mucho